Hola amigos, soy Jackie Torres de mi página Primero Ámate. La historia de esta semana es sobre la desconocida historia de amor de un sultán a una esclava a la que convirtió en reina. Roxelana, de la página ABC Historia. Por el año de 1539, una joven de 15 años, llamada Alexandra Lisowska, conocida en Occidente como Roxelana, asistía silenciosamente a las necesidades de las concubinas del harem imperial de Selim I. Cuando Solimán I, el Magnífico, primogénito del sultán, la vio por primera vez, la esclava de cabellos rojizos ensombrecía a todas las mujeres que se encontraban ahí. Sus bellezas petulantes y un tanto altivas serían destronadas por la odalisca, cuya sonrisa parecía dibujar un camino hacia Solimán. Las ansias de amarse nacerían al instante, y la esclava se consagraría como la musa del esplendor del Imperio Otomano. Solimán heredaría la hegemonía de Oriente, cuya extensión, flota y ejércitos amenazaban la supremacía occidental del emperador Carlos V. Sin embargo, la bienaventuranza de este sultano no residiría en algunas glorias sobre el mar, sino la sensualidad de Estambul, un exotismo propio de la riqueza cultural que alcanzó el Imperio Otomano gracias al mecenazgo de las artes y la filantropía de los sultanes. Roxelana se había convertido en el fuego que arrasaría con las viejas tradiciones del palacio de Topkapi, la mano alzada de un soberano poeta, el corazón por un reino más justo y el gran asombro de los monarcas europeos, pues el sultán había liberado a su enamorada de su condición de esclava para casarse con ella, aún pasados muchos años de albores compartidos. Hürrem, la que trae alegría, como así la hizo llamar Solimán, se convirtió en la primera esposa en poseer el título del Haseki Sultana. Con esta distinción, se consagró como la consejera principal de su marido, desempeñando un gran papel en los asuntos del harem y del Estado. Ese amor desmedido hizo de la vieja esclava la musa de los grandes proyectos artísticos, sociales y caritativos de Solimán, al que inspiró para crear la más ilustre época del Imperio Otomano. Quizás se deba a esa naturaleza misteriosa del amor, la misma que provoca que las artes broten genuinas, hermosas y nobles, y que esa bondad innata en el sentimiento se extienda tras los abrazos en la alcoba. Alrededor del año de 1510, Alexandra Lisowska desconocía que se convertiría en el sol de Estambul, sino más bien se imaginaba una desgraciada al servicio de la maldad de sus raptores, los tártaros. La habían arrancado de su hogar en el reino de Polonia para venderla como esclava en el palacio de Crimea. No obstante, la peculiaridad de su cabello la haría destacar entre las demás vírgenes, razón por la que la comprarían como un obsequio para el harem de Selim I. Con el corazón en un puño y la angustia propia de una niña despojada de la protección de su padre, emprendería con sus intermediarios un largo camino a Estambul,
donde serviría a cada una de las concubinas del sultán como doncella. Al expirar Selim I, Solimán ocuparía su lugar y la privilegiada del harem sería su primera concubina, Mahidevran. No obstante, su arrogancia la empequeñecía frente al lado del carácter jovial de la esclava pelirroja, quien empezaría a robarle al sultán los últimos pensamientos del día. El periodista César Cervera expone: la imagen de sultán cruel e implacable de Solimán se quiebra frente a su faceta más romántica. El sultán turco fue uno de los más notables poetas musulmanes del siglo XVI y un amante apasionado. Se enamoró hasta el tuétano de los huesos de Roxelana, una esclava pelirroja de origen esclavo que protagonizó un gesto insólito en los anales de la dinastía otomana. Solimán se había enamorado de esta joven eslava y declaró libre a Roxelana. Y no solo se casó con ella, sino que la convirtió en su consejera en cuestiones políticas. Solimán y Mahidevran, su primera concubina, habían tenido a Mustafa. Sin embargo, eso no era suficiente para evitar que el sultán añorase ser querido por Hürrem. Aunque aún no llevaba nada en su vientre, comenzaba a ser la mujer de sus ojos, un asunto delicado que le costaría la rivalidad y todo tipo de intrigas descalificativas. Cuanto más desacreditaban a la esclava, ella iría gestando en su vientre hasta 6 hijos, de los cuales su hijo Selim II heredaría el trono. Hürrem y el sultán habían desafiado la norma imperial otomana, la cual no permitía que las concubinas tuvieran más de un hijo con él. La finalidad del edicto buscaba proteger los intereses del imperio de una acentuada influencia de una concubina sobre el rey. Con ello, también se velaba por la fidelidad del primogénito para evitar los terribles fratricidios durante la ambiciosa sucesión. En 1534, los enamorados volverían a desafiar a la tradición con el matrimonio entre una concubina que además había sido esclava durante los 2 sultanatos. Solimán amaba tanto a Hürrem que la convertiría en emperatriz consorte con el título de Hakesi Sultana. Debemos tener presente que el Imperio Otomano no era ni mucho menos inferior ni en territorio ni en ejército al hispánico, y que ambos luchaban por mantener sus posesiones a lo largo del Mediterráneo y por ganar nuevas tierras con las cuales concentrar sus respectivos imperios. Cuando Solimán el Magnífico accedió al trono en 1520, su padre le había heredado un reino poderoso. La fuerza de su ejército y la vasta extensión la convertía en una gran potencia que prometía desbancar Europa durante el Renacimiento en el siglo XVI. El Imperio Otomano se estiraba a lo largo de 18 territorios. Asimismo, otros estados del imperio complementaban su fuerza. Carlos V le dio importancia a la guerra contra el turco durante su reinado, y la explicación gracias al hecho de que el emperador se sentía obligado a actuar como adalid del mundo cristiano frente a la ofensiva de los musulmanes, que crecía en medios de ataque y en capacidad de inspirar terror.
Solimán se dispuso a limpiar las ciudades de los bandidos, pero con penas en la que los presos ya no pagasen con su vida, por lo que merecía el sobrenombre de El Legislador. Redujo los impuestos a los cristianos, entre otras medidas que favorecían a su pueblo. Además de su labor filantrópica, los sultanes erigieron un imperio destinado a la creación, el cual se convertiría en arte gracias a su mecenazgo con los Hiref, comunidades de talento, con el fin de estimular las artes y consagrarlas como la cultura del Imperio Otomano. Apoyarían a cada uno de los artesanos que acudían de cada uno de los dominios del reino, sin perpetrar ningún tipo de discriminación. De esta manera, los encuadernadores, pintores, joyeros, peleteros, trabajadores del oro y demás artesanos fueron acogidos en el patrocinio del sultanato. Ese dio lugar a un crisol de culturas perenne que a día de hoy perdura como su bandera. Los espías venecianos al servicio del emperador Carlos V son la fuente más próxima que relataron sobre una serie de sucesos trágicos en el palacio Topkapi, sobre conspiraciones y fratricidios entre los hijos de Solimán. Las circunstancias de la muerte de Mustafa merodean alrededor de una conspiración entre Hürrem y el gran visir Rüstem Pachá, quien era yerno del sultán, pues estaba casado con una de sus hijas llamada Mihram Ma, que buscaban que Selim, el hijo de los sultanes, heredara a su padre en el trono. De esta manera, la sultana y el visir comenzaron a difundir rumores sobre un golpe de estado con el que Mustafa pretendía derrocar a Solimán. Hürrem ansiaba de manera enfermiza que su hijo mayor, Selim, tomase las riendas del imperio. Por esta razón, consideraba necesario eliminar al tan amado hijo de su esposo. Como si se tratara de una fe ciega hacia el Haquesi, Solimán ordena asesinar a su hijo, y sin ningún escrúpulo, los soldados lo estrangulan con unas cuerdas a los pies de su padre. La desgracia comenzaría a perseguir a Hürrem, y como la violencia se alimenta de sí misma, comenzaría a formarse una cadena inevitable, en la que dos de sus hijos se enfrentarían en la disputa del trono. Selim cometería fratricidio contra su joven hermano Bayezid para asegurar su hegemonía el Imperio Otomano. Sin embargo, el sultán nunca pareció darse cuenta de las intrigas ponzoñosas de su amada esposa, a la que le dedicaría unos versos póstumos. Languidezco en la montaña del pesar, donde suspiro y gimo día y noche, preguntándome qué destino me aguarda ahora que mi amada se ha ido. Hürrem murió el 18 de abril de 1558 por una enfermedad en los ganglios, según unos informes de la época que hablaban de pústulas en el cuello de la sultana. Y fue enterrada en un mausoleo en forma de cúpula, decorado en azulejos de iznik exquisitos que representan los jardines del paraíso. Quizás un homenaje mostrando una naturaleza alegre, al igual que lo era ella. Su mausoleo es adyacente al de Solimán. Amigos, espero que hayan disfrutado la historia de esta extraordinaria mujer eslava que llegó a ser reina de un imperio, el imperio de Selim, gracias a un gran amor.
Hasta pronto, amigos.